sé si lo sabían. Aquí no se le ha dado suficiente reconocimiento a Sánchez, pero si Juan Pablo Duarte fue el ideólogo de la independencia, yo diría que Sánchez no quedó muy lejos de lo que hizo Duarte. Cuando Duarte estuvo en el exilio, él fue el que siguió el proyecto de la Trinitaria. Y de Sánchez podemos hablar, mira, sería bueno tener aquí un buen historiador como Roberto Casá que nos hablara de Sánchez, pero cuando yo hablo de Sánchez me emociono igual que de Duarte. Roberto, para el día de hoy, amigos oyentes, yo estoy muy motivado con el tema que tenemos para el día de hoy y el invitado que traemos para el día de hoy. El tema que traemos para el día de hoy es que dice que es improcedente construir un hospital psiquiátrico. Tú dirás, pero ven acá, doctor Vargas, pero usted siendo psiquiatra, ¿cómo usted va a decir eso? Por Dios, retráctese, pida perdón, arrepiéntase, porque usted está equivocado. Hoy veremos que no. Para eso traemos hoy un invitado de lujo, que es el doctor Ángel Almanzar. Así que ahorita vamos a dar algunas de las referencias de Ángel Almanzar, que es un pasado director de salud mental, pasado director de la Cruz Roja Dominicana, pasado director del Departamento de VIH-Sida. La hoja de servicios que tiene Ángel Almanzar aquí es extensísima, pero siempre lo ha hecho con lucidez, con pasión, con entrega y con una honestidad a prueba de cualquier tipo de cuestionamiento, porque siempre ha salido de ahí con la frente en alto y nadie puede decir que Ángel Almanzar se llevó ni una hoja de papel de escribir de ahí. Yo estoy orgulloso de tener un colega del calibre de Ángel Almanzar y de la honestidad y de las cualidades personales que él tiene. Así que bienvenido, doctor Ángel Almanzar. Muchas gracias, me apabulla en esas palabras tuyas y las recibo con humildad. Mi papá, cuando yo cumplí 15 años, me dijo que él entendía que yo creía que yo era un hombre, pero que yo tenía que demostrarlo cada día de mi vida, e igual como él lo había demostrado. Mi papá trabajaba en un banco, el único banco que había en mi pueblo en ese tiempo, y él me decía, por mis manos pasan miles y miles de pesos cada día, a mí no se me ha pegado un centavo. Qué bien. Pues tu padre debe estar muy orgulloso. Tiene 99 años, está vivo, está consciente, sí. y me ama. Qué bueno. Y yo también a él. Sí, un gran hijo. Señores, pero el libro Nacho, uno lo veía como algo sencillo. Me acuerdo de Mi papá me ama. Ajá. Sí, o sea, sí. Era muy didáctico. Ese libro, por cierto, escrito por un villaltagraciano, doctor Vicente. Sí. Y usted de Villa Altagracia. Orgullosamente. De la tierra de Sergio Vargas. Así es, sí. así. Mira, Roberto. Señor. A mí me encantó lo que antes del programa tú estabas diciendo, de lo que tú piensas, porque es el contraste. Ahora vamos a hacer, como dice uno, el contraste de lo que nuestro invitado propone, porque nuestro invitado escribió un artículo interesantísimo sobre el tema de hoy. Sí. Pero tú ahorita, antes de entrar aquí, estabas diciendo, no, hay que hacer un hospital psiquiátrico. A mí me gustaría que tú dijeras otra vez eso para que el doctor Almanzar entonces te responda lo que tú decías. El doctor Vicente, oye, ustedes me hacen recordar a mi niñez, cuando uno se cuadraba con alguien, que venía el otro y te empujaba para encima. Vamos echando la pelea. Sí. Pero este va a ser un pleito bueno. Para mí de verdad es un honor poder tener una conversación con una eminencia como el doctor Almanzar y también compartir esta mesa con usted. Yo siempre he dicho que yo soy un alumno privilegiado, siempre lo he dicho. Es como un novato cuando se pone a lanzar con Pedro Martínez. Aunque pierda. Ahí va forzado uno. Aunque pierda, queda bien. Queda bien. Yo pinché con Pedro Martínez. Me enfrenté a Pedro. Sí. O sea, se siente orgulloso. Mire, el planteamiento que en reiteradas ocasiones, de hecho, yo he hecho, y el doctor Almanzar de verdad me honró
al decir que lo he escuchado, aunque no esté de acuerdo, pero lo he escuchado. No, pero Eso tírelo, es bueno. no rodee mucho. No, solamente estoy tratando de argumentar un poco, doctor Vicente, porque plantearlo así a la ligera quizás sería un error. Yo sí soy de los que estoy de acuerdo, y puedo estar errado, de que debería existir un hospital psiquiátrico por dos razones fundamentales. Miren, y una de ellas era lo que le explicaba el doctor Almanzar. Tenemos un hospital de la mujer, tenemos un hospital infantil que es el Robert Reed, y está también el Almanzar, que está en la zona de Villamella. Tenemos ¿qué otro? De cardiología, existe uno. Parecería de ortopedia. De ortopedia. Sí, Entonces sí. uno se preguntaría, parecería algo de pidiendo equidad. ¿Por qué no un hospital psiquiátrico? Pero no solamente eso. Cuando nosotros hablamos de hospital, ustedes lo saben, quizás los oyentes no hayan hurgado en la raíz estimológica, como dice un compueblano suyo. Yo soy amante de la estimología, doctor Vicente, nuestro compañero José Luis Mendoza también. Se habla de filosecnia, ¿verdad? Que significa amor, afecto, bondad al extraño, pero en el latín es hospitare, en el latín, que significa recibir, ¿verdad? Como invitado a alguien. Si yo lo invito a mi casa, viéndonos a lo que deberían ser los hospitales, que no voy a decir en su totalidad que no lo sean, pero yéndonos a lo que debería ser un hospital, cuando usted recibe un invitado en su casa, claro, no se le va a brindar café ni nada por el estilo a una persona que vaya a un hospital, pero se requiere de las mejores atenciones, que también nosotros hablamos de la hospitalidad, que me imagino que la palabra hotel también pertenece a esa familia, ¿verdad?, de palabras. Y cuando usted va a un hotel, si usted lo puede pagar hasta 5 estrellas, le ponen. Pero nosotros como ciudadanos pagamos los servicios de los hospitales públicos con nuestros impuestos. Cuando yo digo que estoy de acuerdo con un hospital psiquiátrico, no me refiero al manicomio que siempre estuvimos acostumbrados a ver, sino irnos a esa parte, doctor, de lo que realmente debería ser un hospital. Ese es mi planteamiento. Se la puso medio a medio. Vamos a ver, doctor Almanzar. Muy bien. ¿Qué resulta? Que en salud mental, psiquiatría es una parte importante de la salud mental. La salud mental engloba muchos más elementos que una mera atención a un paciente que tiene una crisis, que tiene un evento de salud, una condición de salud tipo una manía, una depresión profunda, quizás resistente, o un cuadro psicótico cualquiera. Bien, aquí vamos a pensar en salud mental. Y yo quisiera ir desmitificando cosas. Por ejemplo, ese argumento suyo con relación a que si las demás especialidades médicas tienen un hospital, y puso varios ejemplos muy claros, ¿por qué psiquiatría no? Bueno, lo que caracteriza la mayoría de los hospitales especializados son los procedimientos finos, complejos de esas especialidades. Cardiología, colocar catéter, hacer cirugías de corazón abierto, etcétera. Ortopedia, manejo de traumas severos de cráneo, manejo de fracturas múltiples que requieren intervenciones muy complejas. Y así podemos seguir viendo otras especialidades en donde el paciente, luego de la intervención, se va a su casa y le colocan citas periódicas cada vez más alejadas porque se supone que va mejorando. En psiquiatría
es lo contrario. ¿En qué sentido? En psiquiatría, un paciente requiere una intervención en crisis porque está violento, porque tiene planteado o intentó suicidarse, o porque oye voces y cree que le persiguen y la angustia es muy grande. Entonces requiere una intervención en crisis. Y una crisis se caracteriza por ser corta en el tiempo. Obviamente, en psiquiatría, si esa crisis no se interviene, puede tomar 2 cursos, vamos a decir, para el gran público. Un curso de cronicidad, y hay deterioro intelectual, hay daño cerebral, hay muertes neuronales que van limitando la capacidad de intelecto de esa persona, o puede que, pasado un tiempo, la crisis se supere sola. Bien, pero esa crisis, mi estimado Roberto, y el público que nos escucha, que esté atento a esto, esa crisis se puede trabajar, se puede intervenir desde una unidad de intervención en crisis, que bien puede estar en un hospital, esa unidad de intervención en crisis, bien puede estar en un hospital tan especializado como el Hospital Darío Contreras, donde hay una unidad de intervención en crisis, que creo que ahora está en remodelación, ahí la colocamos, que en un hospital eminentemente ortopédico, que fue el hospital traumatológico por excelencia de este país, pues ahí se colocó una unidad de intervención en crisis, en donde esa crisis, el protocolo dice que se tiene que yugular, que se tiene que mejorar, y el paciente irse a su casa no más de 15 días, la mediana es 12 días, y luego se va a su casa, a su comunidad, a donde su familia, y se le da seguimiento. Ya veremos qué tipo de seguimiento. Pero esas unidades de intervención en crisis, si usted va a un hospital municipal, como el Hospital de los Girasoles, el Jacinto Mañón, ahí hay una unidad de intervención en crisis con 8 o 10 camas. Y ese no es un hospital complejo como el Darío Contreras. Es un hospital simple. Ahí no se hacen cirugías complejas, ahí no se hacen nada complejo. Y así podemos ir desgranando otros lugares donde hay unidades de intervención en crisis que funcionan, porque la característica fundamental de la crisis psiquiátrica es que requiere muy pocos instrumentos, muy poca tecnología, a lo sumo un aparato de electroshock que usted lo puede llevar en un maletín, ¿verdad? Y luego un recetario y los medicamentos que son típicos para el manejo de la crisis. Requiere personal únicamente, no requiere alta tecnología, no requiere alta complejidad. Por lo tanto, cada hospital provincial de este país, y digo los provinciales, pero también pueden ser hospitales de menor categoría. Lo que ocurre, y digo provincial porque al menos deberíamos aspirar a una unidad de intervención en crisis por cada hospital provincial, para que cada provincia tenga un mínimo de camas, como tiene, por ejemplo, Puerto Plata, que ahí colocamos 4 camas en el Ricardo Limardo. Pero son 4 camas que ayudan a mejorar la condición de salud de esas personas que entran en crisis en Puerto Plata y sus alrededores. El costo de bolsillo es mucho menor, la cercanía y el calor de la familia está mucho más próximo y cercano, ¿verdad? Y se vence esa crisis, repito, en una mediana de 12 días. De 12 días. A nivel privado, Vicente Vargas no me deja mentir, a nivel privado se ingresan pacientes en clínicas privadas y en sitios especializados para ingreso psiquiátrico.
y la mediana es 6 días. 6 días. Entonces, y estos centros privados no tienen ninguna alta tecnología. De hecho, la persona que va cuando se amerita la terapia electroconvulsiva, quien va, visita cada mañana y lleva su aparatito que es pequeñito en su carro, aplica el electroshock y luego se va. Entonces, no es necesario un hospital psiquiátrico desde ese punto de vista, si lo estamos mirando, porque las demás especialidades tienen en su hospital, psiquiatría debe tenerlo. ¿Por qué no debe tenerlo además? Y esto posiblemente sea muchísimo más importante. Y es bueno que la población, que la comunidad escuche claramente esto, porque de esto se trata, que la política pública de nuestro país proteja al que tiene un trastorno mental. Y debo decir antes, un hospital psiquiátrico siempre cae a ser un manicomio. Un hospital psiquiátrico no tiene las características de los demás hospitales especializados. Un hospital psiquiátrico siempre es un deudor de los derechos de la persona. Un hospital psiquiátrico se convierte siempre en un régimen carcelario y no puede haber salud sin libertad. No puede haber salud sin libertad, porque el hospital psiquiátrico y su caída a manicomio siempre vulnera los derechos de la persona. Pero en donde le da en la madre a las políticas públicas de salud es que si llegamos y tenemos un hospital psiquiátrico en nuestro país, será el único. No tendrá capacidad